vamos a ver nuestro cuarto capítulo en relación con la nulidad de la prueba. Hemos ido avanzando. Gracias por la paciencia, pero hemos ido avanzando para acercarnos a los momentos jurisdiccionales de la prueba, porque el fiscal podría excluir la prueba, pero no anularla. El fiscal podría excluirla. Piénsese que un fiscal la saca de la carpeta para una audiencia, para otra audiencia, y en definitiva la descubre para la etapa intermedia. Entonces nosotros nos encontraríamos con la prueba en etapa intermedia, posiblemente con una sorpresa, y entonces son elementos que tenemos que ir considerando para a la hora en que tenemos que ir al juez. Y vea qué importante lo que hemos aprendido en este curso, que tenemos que dominar la norma, las estrategias y las técnicas para cada una de las estrategias. Hoy vamos a ver la incorporación de esa prueba, y es un tema central en el tema de las nulidades, porque ya hay un colegiado que se pronunció en relación con la prueba en la etapa intermedia. En el sentido de que, ¿por qué me voy a pronunciar yo si no sé si esa prueba se va a desahogar o no se va a desahogar en juicio? Cosa que suena lógica, y que nosotros en las clases anteriores hemos dicho, depende y puede ser lógica únicamente si esa prueba no ha dado un efecto procesal, porque si la prueba ya sirvió a lo largo de la investigación para un efecto procesal, por ejemplo, la detención del imputado, la imputada, por ejemplo, la puesta a disposición, por ejemplo, una orden de aprehensión, etcétera, entonces este tribunal que está tratando de resolver con garantías está obviando una exigencia constitucional de proteger un derecho humano. Y si a eso se suma que el imputado está detenido, y si a eso se suma que la causa va a ir a juicio a esperar que se señale el juicio con una persona detenida, es muy posible que, y además esa prueba ha dado efecto procesal, entonces esa respuesta del juez es una respuesta de un juez que no sabe de derechos. Lo penoso es que muchos jueces de control en la etapa intermedia, o muchos jueces también en la etapa de investigación, han considerado que no va a abrir el incidente de nulidad porque no sabe si esa prueba se va a utilizar en juicio, o sea, usando el mismo criterio. Y entonces nosotros nos enfrentamos ¿no? Como un niño que papá le dice una cosa, mamá le dice otra cosa, la abuela otra, el abuelo otra, y ¿a quién acudo? Si son contradictorias las cosas que nos están diciendo nuestros jueces. Pero no, el problema es que sean contradictorios, el problema es que sean inconstitucionales o sean violatorios de derechos humanos. Hay momentos en los que aplicamos la ley con la frialdad de la ley misma, sin hacer control difuso de derechos humanos, sin hacer control difuso de constitucionalidad, para darnos cuenta de que muchas de las decisiones que estamos tomando a lo largo de la vida con respecto a un imputado, con respecto a un sujeto procesal, está afectando, no está afectando su familia, sus hijos, su trabajo, su honor. Y por eso entonces un tema fundamental es la incorporación. Dijimos en su oportunidad que algunos han considerado que la incorporación de la prueba se realiza hasta la etapa de juicio, cuando se desahoga. En cambio, nosotros hemos sostenido que
que no. Que, déjenme ver si es esta. Nosotros hemos sostenido distintamente o indistintamente que la prueba se incorpora cuando se valora. Este criterio que sostuve en una mesa redonda, sostuve en una mesa redonda en Oaxaca, hace ya un tiempo. Me ha gustado sostenerlo también ahora y madurar esta idea de que la prueba se incorpora cuando se valora. Cuando haya una razón procesal para valorar la prueba, significa que esa prueba ha sido incorporada. Y si esa prueba ha sido incorporada, entonces el juez tiene que abrir el incidente de nulidad si el abogado le hace del conocimiento la existencia de una ilicitud o de una ilegalidad, cualquiera de las dos, porque la prueba ha sido incorporada. Por eso es muy importante, ¿no? He puesto esta fotografía del muchacho que se lamenta de su vehículo. ¿Por qué? Porque ya el hecho produjo efectos. Ya está perdiendo un coche que quizás, viendo su edad, todavía no lo ha terminado de pagar, o quizás lo viene sacando de la agencia, y posiblemente sea culpable o responsable o lo que quiera llamarle en ese momento, y posiblemente la policía va a llegar a detenerlo y le va a quitar el coche y se lo va a llevar a un corralón. Ya produjo efectos, va produciendo efectos, y posiblemente se tomen fotografías como esta que yo he podido conseguir. Y posiblemente se tomen datos y nombres y testigos, y todo esto está produciendo unos efectos de los cuales es ya una maldad que un juez diga, es que no sé si se van a utilizar en juicio, y por tanto no voy a analizar o no la posibilidad de un incidente de nulidad. Cuando nosotros nos enfrentamos el modelo acusatorio en la etapa de investigación, es lógico que el primer paso muchas veces es la denuncia o la querella. Y esa denuncia o la querella exige ser cuestionada por la policía o por el Ministerio Público. No ignoramos que hay querellas y denuncias calumniosas, en mal plan. Y entonces es importante que, si viene oral, el fiscal procure que se ponga por escrito, que se ofrezcan los datos de prueba o las pruebas que tiene la víctima o el ofendido o el denunciante para corroborar y, lógicamente, ordenar que se corrobore esta denuncia. Y es muy importante que siempre el Ministerio Público cuente con una inspección, que pueda inspeccionar el lugar, la cara, me golpeó, me rompió para entrar. Hay un prima primi en el tema de la denuncia, que de hecho permite también al fiscal rechazar aportas. Es que mi esposo estaba con la vecina y lo agarraron en fragancia cuando... Sí, pero no es delito. Es que cuando pasaba por el frente, la vecina me sacó la lengua o me tiró agua porque estaba regando el jardín. Hay muchos hechos que pueden ser de inmediato en la denuncia.
Por eso en atención temprana es muy importante que haya un fiscal experto en la teoría del delito, en la pragmática de la teoría del delito, para hacerle ver a la ofendida que va a archivar esa causa. Pero cuando el fiscal no tiene elementos para archivar, entonces ordena que se investigue. Y en toda investigación va a haber una gestión técnica y una gestión forense. Una gestión técnica, es decir, ver, inspeccionar, tomar fotografías, levantar huellas. Que, como decíamos la vez pasada, para hablar de la cadena de custodia, termina en el traslado, y ese traslado, que es la cadena de custodia, que nos va a dar muchas razones de nulidad. ¿Por qué? Porque los peritos nos tienen que dar seguridad de los indicios y de las evidencias. Nosotros podemos ir a una bodega de evidencias y preguntar dónde está la evidencia tal, y si duran media hora, habría que sospechar que estén bien custodiadas esas evidencias, y por tanto entonces producen una duda sobre su autenticidad. Y entonces el forense debe saber almacenar, asegurar, realizar las pericias que él puede hacer por mandato del fiscal, o esperar a las partes cuando es por mandato del juez o del mismo fiscal que citó, por ejemplo, al defensor, como decíamos, en una autopsia o necropsia. Debe seguir el proceso y los procedimientos coherentes con la pericia. Y viene la frase importante que empezamos a cuestionar, que es la incorporación. Yo estoy hablando de incorporación cuando del indicio que se lleva al forense sale un dictamen, un informe, una respuesta técnica, una respuesta científica, una respuesta artística del forense. Pero esa investigación produce un informe policial del artículo 132, fracción 14, que a mí me da una gran pena porque se confundió ya desde los protocolos con el IPH, con el informe policial homologado, que tiene un objetivo totalmente distinto al del informe policial de la policía que investiga. Y el fiscal, en cuarto lugar, en el cuarto paso, lo que tiene que hacer es estudiar y ordenar la abstención. No, esto no puede seguirse. No, esto no tiene pies y cabeza. Esto no es delito. No, este delito está prescrito. No, no fue el imputado. Entonces, hace un estudio y ordena la abstención conforme al 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y se acabó el caso. Sin embargo, el artículo 258 produce una de las audiencias más importantes del sistema acusatorio, que es la audiencia de control de la acción, en la que la víctima puede impugnar dentro del 10º día esa decisión de abstención, esa decisión de archivo por abstención ante el juez de control, y el juez de control cita a todas las partes para resolver esa controversia entre la víctima y el imputado, y el fiscal. Si no hubiera abstención, es lógico que el párrafo quinto, que el paso quinto es necesariamente el acuerdo para seguir la investigación, pero empezando con el acuerdo de retención si hubiera detenido. Si hubiera un detenido, el fiscal tiene que ordenar la retención y notificarle al imputado que va a quedar retenido por 48 horas, y en caso de que llegue el defensor a solicitar la carpeta de investigación, el fiscal debe tomarle protesta de su cargo y notificarle el acuerdo de retención, con lo cual ya se quita un problema de encima, porque el defensor ya va a saber en la lectura de un buen acuerdo de retención los hechos en tiempo, modo, lugar,
la clasificación jurídica y por qué su cliente aparece como sujeto activo y quién es el pasivo de esa conducta. Y por eso entonces veamos que, como habíamos visto en los 5 pasos anteriores, ya tenemos un acuerdo de retención que está analizando la razón de detención, es decir, el fiscal no puede tener retenido a una persona en la que no hubo fragancia y si considera que tiene que estar detenido, debe ordenar la detención en caso urgente o solicitarle al juez la orden de aprehensión. Tiene que analizar el hecho delictivo, tiene que analizar lo que falta por investigar para llegar a una conclusión, las circunstancias del hecho y encaminar la causa hacia un mecanismo alternativo, hacia un criterio de oportunidad. Si el fiscal considera en el punto 3 que debe ordenar la investigación, entonces realiza la investigación y ahí es donde nosotros empezamos a ver si esa detención es valiosa. La he abierto toda. ¿Y por qué es importante saber si esa detención es valiosa? Porque hay actos en los que el fiscal puede actuar libremente. Me parece la columna de la izquierda, tomar una denuncia, realizar una inspección, hacer un aseguramiento o una revisión corporal o ordenar un peritaje, realizar una entrevista para los testigos, ordenar un reconocimiento de personas, una reconstrucción de hechos, solicitar prueba documental pública o privada. Lo único que el fiscal tiene que, lo único que el fiscal debe pedir autorización es en una entrega vigilada. Cuando han detenido, por ejemplo, a una persona con trata de personas y negocia para que continúe, para ver quién es el que las va a recibir, una investigación, cerrar la investigación a través de una negociación del mismo detenido, en la aplicación de un posible criterio de oportunidad, artículo 256, fracción quinta. Pensemos nosotros en la detención de un chico o una chica con drogas, que lleva las drogas hacia un tercero y nosotros negociamos con ella a que termine su trabajo para detener al tercero, que es mucho más importante en la escala delictiva que el detenido. En ese caso es el único momento en el que el fiscal necesita una autorización del superior. Fuera de eso, va a actuar libremente en cada uno de los actos. Sin embargo, el fiscal no puede ignorar, porque puede producir nulidad de los medios de prueba, cuánto de esta columna de la izquierda, en algunas circunstancias, porque muchas veces el tema de la prueba depende de las circunstancias, y la circunstancia más importante, no lo olvidemos, no lo olviden ustedes, por favor, es si el imputado está detenido, el fiscal va a tener que convocar al defensor y cuidado que al imputado a casi todos los actos y medios de prueba. Por eso cuando nosotros decimos, y yo no me he cansado de decirlo desde que vine a México, que se investiga para detener y que tenemos que romper esa cultura de detener para investigar. ¿Por qué? Porque en definitiva, la detención complica los tiempos y complica la naturaleza misma de los medios de prueba del fiscal. Podríamos dar una pregunta y una respuesta casi automática. Si hay una persona detenida en proceso de investigación, ¿es posible que el fiscal siga actuando, incorporando medios de prueba, sin hacer partícipe al defensor en pericias, en entrevistas, en reconocimientos? Y la respuesta es casi siempre no, no puede. Tiene que actuar conjuntamente con el defensor. Hay muchos de estos medios de prueba que, estando el imputado detenido, si no está el defensor presente en el acto de investigación, es nulo.
Por eso, qué importante, ¿no? Qué importante es ir conociendo esto para poder llegar ya al juicio y darnos cuenta que olemos la nulidad porque sabemos de prueba. Por eso me parece que la columna del centro es una columna tremendamente importante, en concreto en las tres primeras líneas. La prueba anticipada del 304 en el procedimiento del 305, los peritajes irreproducibles del artículo 274, da una pena que un fiscal ordene y ejecute un peritaje del 274 cuando estamos ante un peritaje irreproducible. El fiscal está entendiendo, no se va a poder reproducir en juicio. Y cuando un fiscal inteligente que sabe proceso oye la palabra irreproducible, sabe que está ante los extremos del 304, fracción tercera, y por tanto tiene que pedirle al juez que lo ordene y ejecute, porque ahí él se convierte en una parte. Y en los peritajes especiales del 275, que a propósito del 275 no puso la autoridad, porque posiblemente no produzca una prueba anticipada. Pero si el peritaje del 275 va a producir una prueba anticipada, entonces va a tener que solicitársela al juez para que el juez la ordene y la ejecute. De lo contrario, ya tendríamos en las pruebas anticipadas, en los peritajes irreproducibles y en las pruebas especiales, o los peritajes especiales, ya tendríamos 3 nulidades. 3 ilicitudes, perdón, que tenemos que convertir en nulidad a través de una decisión del juez. Y luego viene ese control del 270 para todas los actos de investigación, medios de prueba, datos de prueba que aparecen debajo de esa columna. Es decir, el testigo que no quiere declarar. Es muy importante que si el imputado está detenido, pueda estar el defensor por qué no quiere declarar. Aquellas actos de investigación o medios de prueba que violan o que podrían violar derechos humanos, como lo establece el primer párrafo del 252. Cuando detenido en flagrancia el imputado queremos revisar sus intimidades o su maleta o su maletín o su bolso o su coche. O para obtener indicios, evidencias orgánicas del imputado en su cuerpo. O cuando tenemos que entrar a las partes íntimas para obtener el indicio, la evidencia o el medio de prueba. Y en la tercera columna vamos a tener la intervención de comunicaciones, ya sea porque tenemos un celular y queremos entrar a su información, o en los casos en los que tenemos un cateo, en el que tenemos que entrar a una morada para asegurar al imputado o para asegurar cómplices e instigadores o para obtener indicios o evidencias dentro de la casa de habitación en el domicilio del imputado. Cuando a pesar del paso 6, es decir, que se ha hecho una investigación ya exhaustiva, muere el imputado, la víctima quita la denuncia o no hay elementos de prueba suficientes, el fiscal tiene el derecho de archivar temporalmente la causa, conforme se lo permite el 254. O en su caso, dictar el no ejercicio. A lo largo de una investigación corta o larga, corta porque el imputado está detenido, retenido, o larga porque el imputado está en libertad, se suscitan un montón de situaciones que llevan a que se produzca una razón, como dice el artículo 255, en relación con el artículo 127, que ahí está para adolescentes, en caso de se aplican los mismos criterios en la ley para adolescentes,
cuando posiblemente nos encontremos en una de las circunstancias del sobreseimiento del 327. En cualquiera de esas 10 circunstancias del 327 podemos ordenar un no ejercicio. Es decir, el paso 4, el paso 7 y el paso 8 nos enfrentan al no ejercicio, al archivo, y por tanto en los 3 pasos, 4, 7 y 8, la víctima debe ser notificada de la decisión del fiscal y, lógicamente, la víctima puede impugnar ante el juez de control. Pero es muy posible que el juez encamine a un mecanismo alternativo de solución de controversias conforme al artículo 183 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o, y se trata de adolescentes, he puesto el artículo 82 porque vean que ayer tuvimos adolescentes implicados como posibles autores del delito, y por eso es muy importante tener el derecho comparado entre mayores y adolescentes. Cuando ustedes vean una A chiquita frente al artículo, como ocurre en este caso, como ocurre en el no ejercicio, vamos a estar hablando de la ley de adolescentes. Claro, el caso, después de investigarse, el fiscal se convence de que es delito, pero considera que con un mecanismo alternativo de solución de controversias se está logrando una finalidad del proceso. O en el caso, por ejemplo, cuando hablé de las entregas vigiladas, se negocia con el imputado, artículo 256, en aplicación de un criterio de oportunidad, un tema que es bastante valioso. No me voy a dedicar al artículo 256, no me voy a dedicar a los criterios de oportunidad en este momento porque no es mi tema. Tenemos que relacionarlo en caso de adolescentes con el artículo 128. Un criterio de oportunidad que lleva al archivo por bagatela, un criterio de oportunidad que lleva al archivo porque se trata de un delito con pena menor de 5 años, un delito patrimonial, un criterio de oportunidad por pena natural, es decir, cuando el delito ha producido en el mismo imputado una afectación psicológica, psicoemocional o física grave, en los casos de exceso de delitos y de penas, y en la negociación. ¿Por qué me interesaba este cuadro que casi siempre utilizo al introducirnos en las etapas? Porque vean que hasta el 11 y el 12º paso es cuando ya el fiscal decide que va a poner a disposición, control de detención, va a poner a disposición del juez. Claro, no siempre la detención de una persona lleva al fiscal a la seguridad de que la persona que tiene retenida sea el autor. O podría ser que sea el autor cómplice, instigador, y no el autor directo. Hay un montón de circunstancias que son importantes a veces, también en los casos de detención en fragancia, y con mayor razón cuando no hay detención. Y esto va a variar las circunstancias del caso, por lo menos para el fiscal y, lógicamente, para el imputado. Entonces, en estos casos, me parece que valiosos, nosotros tenemos que entender que hay que tomar decisiones. Pensemos nosotros en un caso que les puede gustar de un robo de un banco. Y vea lo absurdo de la respuesta que le da el jefe de la policía. ¿Es un testigo? No.
Ahí en ese caso concreto, si hubiera habido un fiscal, un juez y hay un oficial de policía, los tres son testigos y por tanto no pueden proceder. Porque es muy interesante lo que veíamos al final de la clase de ayer en el tema del principio de inocencia. Nosotros consideramos que todo el mundo es inocente, ¿no? Cuando estamos investigando, decíamos que hablábamos de inferencias. Y desde la inferencia hipotética podríamos decir que asaltaron el banco y que el policía está infiltrado con los asaltantes y de hecho llegó a distraer al cajero o al gerente junto con su secretaria. Todas las hipótesis pueden ser. Y por eso todos los que estaban dentro del banco son testigos y hay muchos asaltos de banco en donde son también cómplices. En este caso, cuando lo estudiamos en México, hacemos la pregunta, ¿qué pasa con las cámaras? Bueno, le pedimos al banco que nos mande un informe. No, no. El banco se cierra y se convierte en escena de crimen. Y por tanto, todos los expertos tienen que llegar al banco sujetos a la orden y autoridad del Ministerio Público para ver cámaras, para ver dinero, para ver daños, para ver huellas, para ver... La investigación de los delitos corresponde. Vean cómo al ver las nulidades, estamos produciendo constantemente nulidades. ¿Por qué? Porque el fiscal no asume su función jurídico-técnica. Y entonces toma una decisión el policía y permite a Delco realizar un montón de investigaciones que posiblemente las podamos anular posteriormente. Continuemos un poco con este caso. Una primera sospechosa. La tinta salta casi de inmediato, por tanto, no podría ser otra sino ella, la que abrió el bolso, la que estuvo pendiente del dinero y por tanto le saltó la tinta. ¿Esto que lleva en el modelo mexicano? A una sospechosa que tiene el derecho a un abogado defensor, tiene derecho a guardar silencio sin que su silencio signifique presunción de culpabilidad. Y ya está. Vean que el modelo es muy sencillo. ¿No? Había una mujer dentro de las personas que asaltaron el banco. Aquí tenemos una mujer que le salta la tinta. Era la jefe del grupo. Ya tenemos una relación causa-efecto. ¿Se acuerdan cuando vimos la relación y transferencia? ¿No? Esta tinta transfiere y por tanto relaciona. Tenemos una sospechosa que podemos seguir investigando para corroborarlo. Pero, ¿qué va a hacer CSI y qué es lo que va a hacer el sistema norteamericano? Que es mi gran crítica al modelo norteamericano. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a interrogarla y la va a interrogar sin abogado defensor. Esos son los grandes errores que se cometen. Un perito, porque no es un policía de investigación, un perito que ha renunciado a la prueba de residuos. Esta mujer hace unos minutos ha disparado con una metralla. Y por tanto tiene que someterla físicamente, tiene que saberle sacar huellas, tiene que saber comparar las huellas, tiene que saber comparar los residuos para ver si ha disparado y por tanto esta mujer no solamente tiene la tinta esta en el cuerpo, sino también residuos de haber disparado. Hay una tendencia del policía, déjemela a mí, yo lo interrogo, yo le saco la verdad, como si eso fuera investigación. Tenemos nada menos que la belleza de una persona detenida casi relacionada
con el dinero, con el bolso, con la tinta, con los hechos. Y esta realidad de la situación delictiva nos tiene que llevar lógicamente a qué? A darnos cuenta de que cuando nosotros tomamos la decisión de llegar al proceso jurisdiccional, cuando nosotros tomamos la decisión de paso 11 y paso 12, control de detención, audiencia, el juez me puede preguntar, en esa audiencia y en el control de los actos probatorios, me puede preguntar, perdón, fiscal, ¿por qué tenemos una detenida, señor juez? El banco ha sido hace 5 minutos asaltado, se llevan un maletín, una maleta con dinero y esta mujer le salta la tinta y tenemos que tiene residuos de haber disparado armas de fuego en gran cantidad. Posiblemente ella fue la que mató a la secretaria del gerente, la que le da la orden al muchacho ya muerto de que viole a una de las personas que estaban en el banco y, sin embargo, la policía quiere a través de su interrogatorio lograr la verdad, a pesar de que ve que es importante, porque CSI, ¿no? Y aclaro que sigo usando CSI porque quiero hacer ver que el modelo norteamericano no es un modelo para nosotros, que tiene un montón de defectos en la violación de derechos. La mujer se aferra ¿a qué se aferra? Se ha aferrado a interrogar sin un defensor a la principal autora sospechosa e imputada del robo del banco, que ha llevado a la muerte de un oficial de policía, a la muerte de la secretaria, a un montón de daños en el banco, al miedo causado en las personas. No olvidemos los criterios que tenemos de las víctimas directas, indirectas, potenciales. Y, lógicamente, que iba a llevar a una violación. Entonces, es lógico que la actuación de la policía debe ser siempre una actuación mucho más inteligente. Una actuación más inteligente, y en esa actuación inteligente tenemos que saber hacerle ver y tenemos que hacer entender muchas veces a la policía que si no sabe actuar bajo la dirección de un experto en derecho como es el fiscal, va a cometer errores. Va a cometer errores. Y va a cometer errores como se cometen muchas veces en un sistema, otro y otro. Constantemente cometemos estos errores. Por eso me interesa que veamos el tema de la incorporación. Ustedes han visto ya la gestión técnica. Perdón. Ustedes han visto la gestión técnica. Disculpen. Ustedes han visto ya la gestión técnica.
es el trabajo que se realiza por parte de la policía en el cuerpo del imputado detenido, en el lugar de los hechos, en el lugar de la víctima, y que lleva con el traslado de los indicios y las evidencias, el traslado que lleva a la cadena de custodia, y que la violación a los principios de cadena de custodia posiblemente lleva a la ilegalidad o la ilicitud, porque produce la duda de los indicios cadena de custodia. Que no tenemos que leernos. Yo he escrito un libro sobre cadena de custodia, lo decía al principio de esta clase, y en este libro de cadena de custodia lo he escrito, ¿por qué? Porque me daba mucha pena pensar que la cadena de custodia era un acta de cadena de custodia, y si no hay acta de cadena de custodia no hubo cuidado de la cadena de custodia. No. El traslado de la cadena de custodia, bastan 2 artículos, 227, 228, para ser expertos en cadena de custodia. Léete esos 2 artículos y ya tenemos el ABC de la cadena de custodia, que lleva lógicamente a lo que decíamos anteriormente. Vuelvo de nuevo acá a un error, a la gestión forense, el almacenaje, el aseguramiento, la pericia, el proceso, y ahí viene la palabra clave, la incorporación. Todo acto de investigación va produciendo documentos o carpetas digitales, conceptos que ya estamos dominando en este momento del curso. Y entonces es muy posible hablar de, lógicamente, almacenaje, aseguramiento, pericias sobre los indicios, procedimientos propios de los indicios para hablar de la incorporación. Y entonces, para hablar de la incorporación, yo he utilizado 5 palabras clave, a la que le he llamado gestión, procesal. Que es el momento en el que el indicio o la prueba o el medio de prueba o el dato de prueba o la prueba material o el testigo, como quieras llamarle, eso no me importa, se conoce, se cuestiona, se admite, se impugna, pero vamos a la tercera palabra clave, que es se valora. ¿Y quién es el primero que valora? ¿Quién es el primero que valora? La policía preventiva, al detener al imputado y al hacer el informe policial homologado. ¿Y cuál es el segundo que valora? El policía ministerial que llega a la escena, recibe la escena del primer respondiente, la controla y empieza ¿a qué? A seleccionar los distintos indicios, tal como hemos visto en el banco. Los indicios, ¿para qué? Para poder inmediatamente sacar conclusiones de los indicios, como pasó con Delco, aunque es cuestionable su posición como oficial de policía y debería ser simple testigo, pero como él se da cuenta de que hay unas huellas de unos patines, que alguno de los chicos que asaltó usa o utiliza patines, como ocurre con el oficial de policía que se da cuenta de que se colocó en el maletín tinta que explota para que no se haga uso del dinero, o si se hace uso del dinero, lógicamente el dinero está manchado. Tenemos un informe policial que está valorando datos de prueba. Lógicamente, cuando la policía pone a disposición del juez, perdón, del fiscal, y el fiscal ordena la investigación, continúa la investigación, procede a la investigación, llega al lugar de los hechos, el fiscal, y mantiene la detención en ese caso de esta chica, ordena la retención. Y para poder ordenar la retención o para poder ordenar la continuación de la investigación, debe valorar
Y entonces esa valoración permite atacar vía incidental los datos de prueba. Con mayor razón, cuando la primera audiencia en el corazón del proceso mexicano, en la audiencia inicial, el juez, después de la audiencia de control de la detención, ahí estoy señalando el artículo 16, párrafo 7º de la Constitución Política, que sería más bien el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declara de legal la detención, porque sí fue fragancia en el debate que pueda hacer el defensor. De hecho, esta detención de esta niña tiene una preciosa discusión sobre la fragancia, muy interesante. Si hay una fragancia por señalamiento, o una fragancia por indicios, el juez ordena el auto de vinculación a proceso. ¿Qué va a hacer? Va a valorar los datos de prueba que le ofrece el fiscal en la carpeta de investigación. Y cuando el fiscal se pone de pie, aunque aquí todos están sentados, pero cuando se pone de pie, o en México sentado, desglosa los datos de prueba que involucran a esa niña, permite al juez dictar un auto de vinculación a proceso o no. Pero lo importante es que el fiscal va a valorar los datos de prueba y el juez va a valorar esos mismos datos de prueba para vincular o no vincular. Y por tanto, entonces, se está produciendo un efecto procesal del dato de prueba. Y entonces, si el abogado defensor presenta un incidente de nulidad de ese dato de prueba, de esos datos de prueba, el juez debe abrir el incidente para escuchar la violación de derechos y decidir si hay o no hay un acto que puede ser anulado. Cuando el juez dicta medidas cautelares reales o personales, reales, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, o personales, la prisión preventiva, o cualquiera de las demás del artículo 155, el juez de control va a tener que valorar los datos y medios de prueba. Y en caso de que se diera un mecanismo alternativo de solución de controversias, en este caso concreto el asalto al banco en grupo de 3 es un delito mayor que no va a permitir más que un abreviado. Por tanto, no admitiría la conciliación, la mediación, un acuerdo reparatorio. Y sin embargo, el Ministerio Público podría negociar con esta niña para que le informe en la aplicación de un criterio de oportunidad, negociar con ella para que infórmame quién está en el equipo del asalto, principalmente porque tenemos a un rehén, infórmame dónde está el gerente del banco, y entonces posiblemente la puede dejar en libertad en la aplicación de un criterio de oportunidad. Vea qué interesante resulta siendo la investigación del hecho, la investigación del delito y el proceso que me da respuestas. Pero lo más importante que yo quiero que nos quede claro es que se está valorando. Y por tanto, ningún ministro, ningún magistrado de circuito, ningún magistrado de apelación, ningún juez me puede decir a mí que no sé si esa prueba se va a utilizar en juicio y por tanto no en materia de nulidad, porque se está valorando y al valorar se está produciendo un efecto procesal. Con mayor razón en la etapa intermedia, que es el gran momento de oposición, de contradicción, de la prueba, y por eso entonces ahí el juez, escuchando el debate sobre la prueba de parte de las partes, va a excluir
va a anular o va a admitir para que se desahoguen en juicio, hasta que finalmente, cuando estamos en juicio, ya ahí sí se desahoga y se valora para sentencia. Se desahoga en presencia del juez, en la inmediación del juez. Se valora en la inmediación del juez, en la contradicción de las partes, y entonces el juez toma estas pruebas para condenar. Pero a mí sí me interesa mucho que sepamos que hemos hecho valoración. Lógicamente que hay una pregunta. ¿Y qué pasa si en el informe policial y el Ministerio Público y en el control no se ha hecho una valoración de la prueba? Bueno, ahí sí tendría razón el colegiado de circuito que dice no se ha hecho uso de la prueba, del dato de prueba, del medio de prueba, de la prueba. No se ha hecho uso en las etapas anteriores, pues no sabemos, y ahí sí habría una duda muy bonita, no sabemos si va a ser utilizada en juicio. Entonces, solo en el caso de que sea utilizada en el juicio, y aquí ya me voy acercando al juicio, solo en el caso de que sea utilizada en el juicio, usted puede presentar el incidente de nulidad. Y yo aquí creo perfectamente que adquiere ya pies y cabeza el modelo nuestro en la incorporación. Podemos hacernos una pregunta: ¿por qué, si la prueba ya se ha incorporado, según yo, en las distintas etapas, por qué tenemos que esperar el juicio? Bueno, posiblemente sea un error. Posiblemente sea una mala estrategia de un abogado defensor. Posiblemente nos dimos cuenta de la prueba en el descubrimiento probatorio del Ministerio Público, artículo 337, en la etapa intermedia, y nos agarró de sorpresa. Posiblemente el defensor era un defensor público que sabía poco de derecho penal y dejó pasar. O un defensor cómplice de esos corruptos que dejan pasar las causas hasta que el imputado reacciona en la etapa intermedia y nombra a un defensor que sabe derecho en la etapa de juicio. Eso sería la mayoría de las veces. O muchas veces porque nosotros hemos presentado el incidente de nulidad en control, lo hemos presentado en la audiencia inicial, lo hemos presentado en la etapa intermedia, y ningún juez se atreve a anular lo que debe anular. Y entonces no nos queda más que descubrir la ilicitud o descubrir la ilegalidad en el desahogo de la prueba en juicio, y tratar de que ya ahora no los jueces de las etapas anteriores, sino el juez de juicio, que es el que está llamado a desahogar y valorar la prueba para la sentencia, que sea este el juez que tome la decisión inteligente, sabia, de anular. Y esto nos va a obligar, dentro de nuestro curso, a ya la última parte del curso, que va encaminado al juicio, y en ese juicio ir encaminados a el incidente, al descubrimiento de la nulidad, al incidente de nulidad y a la decisión del juez. Si el juez de juicio logra anular en el mismo juicio, después de escuchar a las partes, respetando el contradictorio, si el juez llega a anular los medios de prueba, solo puede dictar sentencia con aquella prueba lícita o legal, y si con ella no puede construir los hechos para determinar el hecho delictivo y
la participación cierta del imputado en los hechos, tendrá que absolver. Es la última recurso, ¿no? Posiblemente se produzca agravio y este agravio sea motivo de apelación. Posiblemente se produzca violación de garantías y este agravio sea motivo de amparo de la sentencia. Este es el gran tema de la nulidad. Hasta aquí, ¿qué es lo que hemos tratado de explicar? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta aquí? Hasta aquí lo que hemos hecho es darnos cuenta que si no somos expertos en prueba, llegaremos a un juicio, iremos desahogando las pruebas y aplicaremos esos criterios que nos han enseñado esos malos defensores de objetar por objetar, de objetar como si fuera una zancadilla, objetar para que el perito no hable, objetar para que el testigo no hable, objetar para que el fiscal no pueda, manipular la audiencia para que no se llegue al descubrimiento de la verdad. El gran problema ético de los defensores corruptos que han aprendido a impedir que un perito libremente exprese su conocimiento técnico, científico o artístico sobre lo que fue materia de la pericial, objetando por objetar. Yo, entonces aquí digo, yo no creo en la objeción, salvo cuando se estuviera introduciendo a través de la fiscalía en el desahogo del juicio una prueba que ya fue anulada. Yo ahí sí, objeción, señor juez, esta prueba ya se anuló en la etapa intermedia. Me llama mucho la atención la corrupción del fiscal que conoce eso. O fue anulada en etapas anteriores. Ahí hay una objeción inteligente de un defensor inteligente que sabe objetar porque se está introduciendo una prueba ilícita, ya declarada ilícita, ya resuelta esa ilicitud o esa ilegalidad. En todo lo demás, cuando nosotros conocemos que el testigo es un testigo falso, cuando sabemos que el perito está dando un dictamen contrario a la ciencia o a la técnica, cuando sabemos que la policía tiene línea contra el imputado, cuando sabemos que el imputado es un chivo expiatorio, que todo el aparato, también el judicial, va encaminado a condenarlo. En todos estos casos, la gran pregunta y por tanto la gran respuesta es no objetes. Con objetar lo único que haces es atrasar y agotar el debate como lo están haciendo la mayoría de los abogados que no tienen ni conocimiento de la norma, ni conocimiento de la técnica, ni conocimiento del proceso. No objetes, sino que deja que el perito declare y interrógalo en contrainterrogatorio y aprende a utilizar a un técnico, a un científico, a un buen policía, a un buen artista, la verdad, para demostrarle a ese tribunal que está en la inmediación de la audiencia, no por videoconferencia, sino presente, que está viéndonos la razón de nulidad. Y produzca entonces la declaratoria de nulidad y, por tanto, resuelva con pruebas lícitas y no con pruebas ilícitas. Si les parece, cortamos ahorita para descansar y continuaríamos con los efectos finales de este curso. Muchas gracias.